Dios bendiga a todos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor y es un día de alegría y es un día de gozo. Hoy estaremos leyendo en Hechos capítulo 28, pero primero sacamos un momento para bendecir el nombre del Señor, para darle gracias, para honrarle en este día. Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos gracias por todas las bendiciones que tú has hecho, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque esta mañana nos levanta para poder ver un nuevo día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, siempre has sido bueno con nosotros. Tu bondad todos los días es con nosotros y por eso te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por mi salvación, el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias por tu Espíritu que mora en mí, que nos da las fuerzas y la ayuda que necesitamos para seguir adelante. Te pido, Señor, que cada día yo sea lleno de tu Espíritu Santo, que cada día en mi vida esté siendo llenada de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que en este día vamos a leer. Amén. Estamos leyendo Hechos capítulo 28. Terminamos hoy el libro de Hechos. Hechos capítulo 28 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedasen con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte
con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierta, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dios añada bendición a su hermosa palabra. En el capítulo anterior, pues Pablo se encontraba en medio de ese naufragio. La barca pues se destruyó y ellos comenzaron a nadar y llegaron a esta isla. Y aquí nos dice que estando ya todos salvos, supieron que la isla se llamaba Malta. No porque los marineros no conocían esta isla tenía su puerto, es que donde aterrizaron no era lo normal para ellos. Los naturales dice que los trataron muy bien, encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia, a causa del frío. Pablo también comienza a trabajar y recoger ramas secas. Me encanta esto del apóstol Pablo. Al pesar de donde Dios lo ha colocado, él no tiene ningún temor en ensuciarse las manos y también ir en busca de ramas secas, las cuales estaba echando al fuego, porque un servidor, uno que tiene corazón de servidor, no importa dónde Dios lo coloque, siempre estará dispuesto a servir. Y mientras se está echando las ramas en el fuego, dice que una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano, lo mordió. Y los naturales, que aunque eran naturales, aunque eran personas que llamamos sin civilización, sin embargo,
ellos tenían una ley escrita en sus corazones entre el bien y el mal, y dijeron entre sí, este hombre de seguro que es homicida, porque se escapó del mar, pero la justicia no lo va a dejar vivir. Pero Pablo sacude la víbora, la echa en el fuego, y dice Lucas que ningún daño padeció. Bueno, los naturales, los de esa isla, estaban esperando que Pablo os cayese muerto, se hinchase, se enfermara, mas esperaron mucho tiempo y Pablo continuó con su día normal. Y cuando vieron que ningún mal le venía, tienen un cambio, dice, de parecer, pero un cambio radical. Primero lo vieron como un homicida, como un criminal, que la justicia, que Dios lo estaba castigando, y ahora lo ven como un Dios, porque no le pasó nada a Pablo. Bueno, en aquel lugar vivía un hombre que la Escritura le llama el hombre principal de la isla. Lo que eso quiere decir es que él es el representante de Roma en esta isla. Tiene bastantes propiedades y los hospedó por 3 días. El padre de este hombre estaba enfermo y Pablo aprovecha para orar por él. Le pone las manos encima y dice las Escrituras que les sanó. También otros que tenían enfermedades vinieron donde él y Pablo oraba por ellos, le puso las manos encima y los sanó. Y dice Pablo, o Lucas nos relata de que los honraron con mucha atención, le dieron todo lo que necesitaban y luego zarparon de ahí con todas las cosas necesarias. Bueno, pasaron 3 meses, o sea, pasaron el invierno en esta isla. Apareció una nave alejandrina que también vino a invernar en la isla, y esa fue la nave que tomaron para llegar a Roma. Llegaron a Siracusa, allí estuvieron 3 días, luego llegaron a Regio, y otro día después llegaron a Puteoli, y allí pues habían hermanos. Interesante, Pablo ya está acercándose a Roma y se está encontrando con hermanos en la fe, que no sabemos quién les evangelizó, quién les predicó, pero ya allí había una iglesia establecida. Bueno, allí le rogaron que se quedase 7 días y ahí estuvo 7 días. Imagínense las enseñanzas que compartió con ellos. Bueno, cuando llegan a Roma, ya los hermanos habían escuchado que Pablo viene, y dice que vinieron desde el foro de Apio y las 3 tabernas al verlo. Estamos hablando de 40 a 50 millas, una distancia enorme. Y estas personas caminaron porque aunque no conocían a Pablo, no lo habían visto. Recuérdense, ellos habían recibido una carta escrita por Pablo donde él expresaba que era su deseo ir a visitarlo, y ahora llegó Pablo. Imagínense el gozo, la felicidad. Bueno, caminan tantas millas para venir a verlo, y dice que cuando Pablo los vio, imagínense, él escribe que él quiere estar con ellos. Él escribe esa carta y ahora los ve. Se cumplió la petición que él tenía. Se cumplió lo que Dios había dicho: Pablo, tú vas a ir a Roma. Por eso Pablo estaba confiado que el mar no lo iba a matar, que la víbora no lo iba a matar, porque Dios no lo trajo a él hasta ahí para que él muriera en el camino. No, tú vas a llegar a Roma. Se lo viene diciendo mientras está preso. Lleva 2 años preso en Cesarea o un poquito más, pero cuando llega a Roma le da gracia a Dios y cobró aliento, se regocijó, se fortaleció, porque Dios fue fiel en cumplir lo que Él le prometió. Yo sé que a nosotros nos pasa también cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos dice que va a hacer algo, y pueden pasar años, pero cuando se logra, cuando llega, recibimos aliento, recibimos a fortaleza. Bueno, llegamos a Roma.
el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, sí custodiado por un soldado, sí en cadena, pero en su propia casa, que dice más luego que él alquiló, y allí estuvo 2 años más. Bueno, al tercer día de estar ahí, Pablo convoca a los principales judíos, se reúne con ellos y le explica por qué él está aquí y por qué fue lo que sucedió. Y él les dice que el gobierno me examinó, me querían soltar, pero porque yo no había hecho nada digno de muerte, los judíos se opusieron, por eso me vi obligado a apelar a César, pero nada tengo de acusar a mi nación, sino que por la esperanza de Israel, no la esperanza mía, la esperanza de mi nación es por la cual estoy en estas cadenas. Y dice, bueno, no hemos recibido cartas de nadie, nadie nos ha dicho nada para denunciarte. Ahora sí nos gustaría oír de ti qué piensas, porque esa secta a la cual tú perteneces, recuérdese que el cristianismo era visto como una secta judía, fariseos, saduceos, herodianos, y ahora tenemos a los cristianos, o lo miraban de esa manera. Y dicen, de esta secta nos es notorio, sabemos de ustedes, porque en todas partes se habla contra ella. Desde un principio se está hablando en contra de la iglesia, en contra de las cosas del Señor hasta el día de hoy. Bueno, señalan un día y ellos van a venir a escuchar a Pablo, y Pablo les declara desde la mañana hasta la tarde. Imagínense este estudio, imagínate esta enseñanza. Dice que desde la mañana hasta la tarde está persuadiéndolo, está convenciéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, o sea, toda la Biblia. Él está convenciendo a ellos de que Jesús es el Mesías prometido. Algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían, que es siempre la respuesta al evangelio. Algunos creen y otros no. Y dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí. Es más, nos dice que se formó una gran discusión entre ellos. Algunos estaban de acuerdo con las enseñanzas que Pablo le acabó de dar y otros no. Y no pudieron llegar a un acuerdo. Hubo una discusión entre ellos, y al retirarse, Pablo dijo estas palabras, y va a citar el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías tiene aquella grande visión donde ve a Jehová Dios sentado sobre su trono muy alto y sublime, y ahí el Señor le dice a Isaías, y Pablo cita esas palabras, y nótese cómo dice Pablo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y me detengo aquí un minuto porque en Isaías 6, cuando nosotros leemos Isaías 6, usted va a encontrar que claramente la visión que él ve es de Jehová Dios sentado en su trono. Las palabras que él oye, él dice que es Jehová Dios hablándole. En Juan capítulo 12, Juan nos dice que cuando Isaías vio aquella visión, él vio la gloria de Jesús. O sea que Isaías vio a Jesús. Y aquí Pablo nos dice en Hechos capítulo 28 que cuando Isaías tuvo aquella visión, escuchó al Espíritu Santo hablarle a Isaías. Interesante, porque Isaías dice que fue Jehová, Juan 12 nos dice que fue Jesús, y Hechos 28 nos dice que fue el Espíritu Santo que estaba hablando. Bueno, esto se puede reconciliar bien fácil. El que estaba hablando
era Dios. Y hay un solo Dios en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor Dios habló y dijo, dile a este pueblo, me van a escuchar, pero no, van a oír con sus oídos, pero no van a entender. Van a ver con sus ojos, pero no va a percibir. Y ellos escucharon y también vieron con sus ojos, vieron a Jesús caminar en medio de ellos, vieron a Dios que se hizo hombre y caminó entre ellos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, porque con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos están cerrados. Y lo triste de todo esto es que entre algunos años la nación de Israel va a ser destruida otra vez por el gobierno romano, como Jesús lo había profetizado. Bueno, el verso 28 dice, saben que a los gentiles he sido enviada esta salvación. Pablo fue llamado como apóstol de los gentiles, pero su corazón siempre estaba con su pueblo. Donde quiera que llegaba, primero le hablaba a los judíos y luego se extendía a donde Dios lo había llamado, a los gentiles. Pero su corazón siempre se destruía al ver que su nación no recibía al Mesías como él lo recibió. Cuando dijo estas cosas, los judíos se fueron, tuvieron una gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años preso y le damos gracias a Dios por esos 2 años. Tal vez para Pablo no fueron agradables, que no podía salir de esa casa, estaba bajo arresto en esta casa, pero desde aquí nos dice que Pablo recibía a todos los que a él venían. Desde aquí Pablo escribe la carta de Filipenses, de Efesios, de Colosenses, y recibía a todos los que a él venían. Entre los que vinieron a él hubo un esclavo que vino a él llamado Onésimo, que se convirtió al Señor, y Pablo escribió una carta a Filemón para que volviera a recibir a su esclavo que le había sido inútil, pero que ahora un hombre convertido, un hombre lleno de Dios, te va a ser muy útil para el evangelio. Bueno, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y el libro de Hechos, Lucas lo termina ahí. Sabemos que Pablo es soltado, aparece delante de César, trae su defensa. Imagínense a cuántos le predicó en ese momento. Segunda de Timoteo capítulo 4 nos habla que él vuelve a caer preso otra vez, y esta vez pues tiene que presentarse otra vez delante de César. Las condiciones son muy diferentes en aquella ocasión, pero él es soltado. Sabemos que va a pasar algunos 5 o 6 años libre. Entre esos 5 o 6 años creemos que da un viaje misionero a España, ya que él lo menciona que lo quiere hacer, y la historia nos dice que lo logró. Pero Hechos termina, en verdad Hechos no termina, porque el libro de los Hechos es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de su iglesia, y todavía se está escribiendo el libro de los Hechos. Todos aquellos que trabajan para el reino están añadiéndole un capítulo a este libro glorioso. Eso lo que usted hace para el Señor está escrito en el libro de los Hechos, que continúa. Alguien escribió un libro hermoso que se llama Hechos capítulo 29, y es contando la historia que ha continuado. Ahí terminamos el libro de los Hechos. Le damos gracias a Dios por permitirnos leer y meditar en este libro. Mañana continuaremos. Mañana vamos a comenzar con el libro de Génesis. Vamos a regresar
al principio vamos a leer un capítulo por día. So, Dios bendiga a todos, que Dios le dé un día feliz, un día bendecido, y nos veremos mañana a esta hora, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.